Integrados ya a sus lugares, por favor, voy a tener el honor de presentar, en siguiente término, a la doctora María Estela Baracaldo Méndez, quien es maestra en estudios políticos por la Universidad Javeriana de Bogotá. La doctora ha sido secretaria distrital de Gobierno de Bogotá, coordinación del Grupo de Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Es además investigadora social en temas de educación para la convivencia, seguridad y justicia, asesora independiente para procesos de planeación y desarrollo municipal. Es autora del artículo Fortalecimiento de la Policía Comunitaria en Bogotá, Colombia, publicado en 2005. Autora también del artículo Mujer y Ciudadanía, Universidad Minuto de Dios, en 2008. Autora del artículo Políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Colombia y Bogotá. Informe presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional al Gobierno Nacional de Colombia en 2011. Diseño y producción de kits de materiales didácticos para el control social a la gestión pública para la Contraloría General de la Nación, en Colombia, por supuesto, en el año 2001. Sin más preámbulos, ruego a todos ustedes un fuerte aplauso para recibir a la doctora María Estela Baracaldo Méndez. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Los que están presentes saben por qué se irían los otros? No, no saben. Yo estaba feliz con este auditorio lleno y se fueron, pero qué bien los que quedamos, ¿cierto? Seguramente los que quedamos tenemos mucho más interés en el tema y porque venimos de una cultura de América Latina en que separo de alguna manera fundamental la importancia del servidor público y las autoridades y nosotros los que pertenecemos a la sociedad civil. Justamente nuestro presentador dijo que fui secretaria de Gobierno de Bogotá y no lo he sido. Pero llevo 20 años como asesora externa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, con muchos ofrecimientos a cargos públicos y yo no sé qué tengo de nacimiento que me hace que no acepte ningún cargo público. Y hago una trampa. Me siento ciudadana tal cual, sociedad civil, pero todo el tiempo he estado dentro de la clase política y dentro del poder político. Y eso le da unas ganancias a uno impresionantes para poder ser y hacer. Desde luego que lo primero que tengo que hacer es agradecer a la vida, agradecer a todos ustedes los que han organizado este evento y, ¿por qué no?, también tengo que decir y admirar la gestión de la profesora Avelar. Es una hormiguita constante en todo esto, entonces yo sé que es la que le logra de alguna manera con sus pasiones que tiene sobre estos temas, que hoy esté prohibido para nosotros decir bienvenidos, vamos a iniciar, estamos aquí para empezar. Aquí nadie está para empezar, yo no estoy para empezar. Estamos en un camino que lo construimos todos. Quisiera que me pusieran la presentación, por favor. Que lo hemos venido construyendo y hoy justamente me corresponde a mí, yo creo que sin ser así como muy pretenciosos desde Colombia, decir que de pronto alcance a compartir con ustedes es ya como algunas cositas de sistematización de lo que nos ha pasado. ¿Qué nos sucedió a Colombia? Gracias a todos los organizadores y vamos a hacer un recorrido por la seguridad nacional democrática a la seguridad ciudadana humana. En un periodo no menor a unos 30 años. Y en ese sentido, entonces tengo que decir que nosotros tenemos, Colombia y México, unas experiencias compartidas. No vamos a mencionar todo lo bueno que compartimos porque no acabamos en la mañana. Y como pedagoga, como educadora, debo partir fundamentalmente por creer que estoy en un mundo en donde la mayoría de seres humanos actuamos bien. Si la mayoría de seres humanos no actuaran bien, esto ya estaba hundido, terriblemente hundido.
porque hay unos puñados de seres humanos que hacen maldades. Otra cosa maravillosa hoy es que estamos seguros, todos los que estamos acá, que nosotros somos ciudadanos de bien. Todos, ¿cierto? Menos mal, ¿qué tal nosotros echándole más agua sucia al vaso? Que los que estemos aquí estemos actuando mal. Estos son principios pedagógicos que tenemos que aferrarnos cuando nos encontramos en ciudades con violencia. Tenemos que pensar que somos capaces de actuar bien. Creo que todos los que estamos acá, todos, y si estamos interesados en una transformación de esas violencias en México, tenemos que sentirnos aquí es como ciudadanos, y en ese sentido, después que expuso el señor diputado, yo decía, ¿yo qué hago? ¿Expongo o no expongo? Ya lo dijo todo y lo tienen supremamente claro. Y cuando uno escucha hablar a personas de estas que están en el gobierno, entonces retrocedemos y empezamos a decir, ¿y en qué nos parecemos los colombianos y los mexicanos? La transformación de Bogotá la inició, la impulsó y la hizo un ex rector de la Universidad Nacional de Colombia. No fue ninguna persona de los partidos tradicionales de Colombia. Y desde entonces, como lo vamos a ver, no ha vuelto a gobernar a Bogotá ninguna persona de la clase política. Todos han sido partidos independientes. Yo no pertenezco a partidos políticos y por eso me siento libre, ¿cierto? Para hacer un trabajo distinto. Gracias por estar entonces aquí. Presento excusas si en esa presentación hay errores. Es que me acosté muy tarde anoche reorganizándola a ver si podía responder mejor a las expectativas. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Un punto de partida, puntos de partida que tenemos en cuenta para estas cosas es qué es lo público hoy. Y yo creo que lo público es lo que construimos todos, cultivamos todos, nos pertenece y somos capaces de hacerlo y deshacerlo. Vamos entonces a ver cómo me va, y yo de todas formas preveí, si me va mal, yo traje unos dulces que van a alcanzar para todos cuando salgan al descanso. Y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Lo doy antes? Y dijo, no, porque eso es un chantaje y abono a la cultura de la ilegalidad, ¿cierto? Pero después ustedes entonces ya lo aplican como un principio de solidaridad en ese sentido. Vamos primero a mirar unos datos universales y después entonces nos vamos como más a Colombia y después nos vamos a Bogotá. Pero en lo que yo he escuchado hoy en la mañana me ha impresionado una cosa. Nadie ha mencionado aquí al Distrito Federal. Se habla de Jalisco, se habla de Guadalajara. Nadie ha hablado del desarrollo rural, se habla del desarrollo de las ciudades. Y nosotros somos país. Y cuando somos país, somos lo sumatorio de lo rural con lo urbano, pese a que el seminario sea sobre lo urbano. Entonces son algunas posturas que tenemos en ese sentido. Aquí me dieron vamos a ver si podemos trabajar desde acá. Para los que no conocen Bogotá, pero yo sé que después de esta charla se van a animar muchos y va a aumentar el turismo hacia Bogotá y hacia Medellín. Acá está Luis Guillermo, que es el segundo que expone de Colombia. A mí, como me tocó de primeras, para mí es más fácil, solo enuncio ideas y él que las profundice. Los otros expositores que profundicen, ¿por qué la culpa es de ustedes? ¿Para qué me ponen de primeras? Eso es Monserrate. Es un sitio casi a 3.000 metros de altura, junto a Bogotá. Es espectacular ir, les aseguro que Colombia es pasión, como lo han oído decir. No vamos a hablar casi nada malo de Colombia, para nada vamos a hablar de cosas malas. Tampoco de México, vamos a hablar mal. Adoro a México, viví aquí en Guadalajara 2 años, soy colombiana y me siento mexicana. Pero es interesante cuando uno coge documentos de América Latina, si nos vamos a ver es en ese contexto, y tomamos documentos como este de Eduardo Galeano de 1998, imagínense cuánto hace que pasaron las venas abiertas de América Latina, ¿lo recuerdan? Y este hombre es capaz de decir, como si fuera un profeta, que la impunidad premia el delito, induce a su repetición y se le hace propaganda. Estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Y cuando el delincuente es el Estado que viola, que roba, que tortura, que mata,
sin rendir cuentas a nadie, se está emitiendo desde arriba una luz verde que autoriza a la sociedad entera a violar, robar, torturar, matar. El mismo orden que por abajo usa para asustar, el espantapájaros del castigo, por arriba alza la impunidad como trofeo para recompensar el crimen. La democracia paga las consecuencias de estas costumbres. Mi país lo ha vivido. Yo creo que su país lo vive un poquito porque ustedes son más buenos que nosotros. Me asustaba cuando decían que habían traído 2 invitados especiales de Colombia. Y yo decía, ¿nos traerán por buenos o por malos? Yo no sé por qué nos traen, pero aquí estamos y hemos vivido una experiencia supremamente dura. Colombia, mejor dicho, es el triple. La complejidad del conflicto de Colombia es el triple del de Colombia en muchas cosas. Somos un país que ha vivido violencia históricamente, violencia política. Y por si fuera poco, se llega y se corona en la década del 80 con el narcotráfico, del cual se financian lo que Gustavo Duncan, un autor colombiano que estudia profundamente el conflicto, llama los señores de la guerra. Y los señores de la guerra en este siglo, en mi país, lo que nos ha pasado, entonces son narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. De esos son 3, ustedes parece que no tienen sino 1. Y como si fuera poco, un Estado con una institucionalidad que es capaz de delinquir. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí no hay sino que cerrar la puerta e irnos. Les decía que cuando expuso el diputado, yo no sabía si exponer o no. Yo no hice la presentación con él, para que ustedes crean. Pero casi que tengo unas temáticas en común, entonces simplemente las menciono, ahí salgo afortunada. Pero leyendo a estos autores que son leídos por ustedes seguramente, aunque yo digo que América Latina tiene un futuro promisorio, y cuando uno encuentra una universidad como Guadalajara, en donde ve que las reflexiones que se están haciendo frente a la seguridad son desde el mundo ya académico, creo que tenemos mucho futuro. La universidad privada en general está muy interesada, pero ella piensa en la economía, en cómo hacer de lo que hace una mercancía. Pero la universidad pública tenemos que pensar es lo público como asunto de todos, en donde todos somos inversión social del Estado. Entonces, el señor diputado Padilla decía que casi que seguridad es este planteamiento, y esto se saca de una síntesis de leer a Beck, a Foucault, a Courbet del catalán, a Valer, a David Garland, en donde partimos hoy. Qué fortuna que partimos hoy y que uno ha alcanzado a trabajar en un tiempo de 20 años que se resignificó todo en términos de seguridad. En qué es la capacidad del Estado, de los gobernantes, de la sociedad civil, de cada persona para identificar riesgos, para tratarlos y reducir sus efectos en contra de mi propia vida, la vida del otro y los elementos del ecosistema. Ya nosotros no somos independientes, absolutos, soberanos, no. Ya estamos dependiendo de unas consecuencias de una mala relación con el ecosistema. Unas terribles consecuencias de nuestra relación con el asunto del Estado con la sociedad civil. Entonces se resignificó y estamos resignificando lo que hacemos. Ahí está Beck. Cuando uno lee todos sus documentos de Beck, el señor creo que es conocido para ustedes cuando habla de las nuevas guerras del siglo XXI. ¿Qué hacemos? Estamos hasta ahora en Colombia y en algunas ciudades de América Latina comprando cámaras para amplificar la acción de la policía, que hayan cámaras, que hayan vehículos más rápidos, pero ya hay otras amenazas y las amenazas son más fuertes que las que tenemos hoy. Entonces vamos nosotros haciendo licitaciones públicas que demoran 1 año para comprar unas motos o unos carros para los organismos de seguridad. Pero los delincuentes no necesitan hacer licitaciones públicas ni contrataciones públicas. Ellos lo obtienen rapidísimo y ya en unas tecnologías de altísimo nivel. Y se dice que las nuevas guerras son la violencia. Hay agencias privadas de violencia. Tienen unos grupos muy organizados que protegen a esos que están delinquiendo. Ni formas que los protejan la justicia o la seguridad institucional. Tienen sus propias formas.
se dan en contextos en donde usan medios terroristas. Colombia en la década del 80 fue terrorismo. Eso fue, todavía está el terrorismo, pero fueron medios terroristas. Somos capaces nosotros de vivir en esos espacios de las nuevas guerras, en donde pareciera que se crean unas aldeas, unos pueblos, unos municipios, unas sociedades que en medio de la guerra les parece vivir dentro de la normalidad. Estamos en unas nuevas guerras en donde el mandato universal de los derechos humanos queda pequeño. Eso no es el parámetro, pero a la vez que está pequeño, que se siente que no se respeta, también es la única esperanza como mandato universal de la humanidad. Es el único derrotero frente a las violencias organizadas en ese sentido. Estamos en unas nuevas guerras en donde se maneja la virtualidad, en donde si no está presente el que nos amenaza, nos lo manda a decir por los medios. Y tienen un efecto poderosísimo que es casi que dar la sensación de que la guerra es continua. Cambiaron los paradigmas. Estamos ante otras guerras, pero nosotros hasta ahora estamos contratando cuerpos de policía en carrera administrativa. Eso nos está pasando. Entonces hay un desfase muy poderoso. Las nuevas guerras del siglo XXI, como lo dijo el diputado, son guerras que se fundamentan en la defensa, los imperios, en la búsqueda de bienes estratégicos. Y nosotros en Colombia hemos vivido 3 intervenciones gravísimas, durísimas, impresionantes, en nombre del combate al narcotráfico. Un plan Colombia que firmó Colombia en el año 2009. ¿2009? Sí, para la lucha contra el narcotráfico. Después vino Álvaro Uribe Vélez, 8 años en el país y ya dijo, no solamente narcotráfico, hay que matar a los narcotraficantes, hay que matar a los paramilitares que se dejen por ahí porque finalmente él no quería matarlos a todos y hay que matar a los guerrilleros. Entonces, en esa nueva guerra las cosas tienen otro. Y ahora están hablando entonces para una alianza para la parte amazónica. Entonces, ¿realmente lo que interesa es el tema del narcotráfico o qué es lo que hay de fondo en las guerras que estamos viviendo? Aquí hay unos datos que finalmente, si vamos a hablar de que seguridad es vida, es la defensa de la vida, ahí está México y ahí está Colombia. Entonces, por aquí están los datos de México, en esta parte de arriba. Por aquí está Colombia y otros países que como no son el centro de la discusión pareciera que no interesan, pero lo grave es que tanto Colombia como México tienen unas tasas muy similares de homicidio, muy similares en los datos que tenemos acá. Se dice que tanto Colombia como México pone en un año la cantidad de homicidios que se dan en toda Europa y eso es demasiado. Pero también en la misma América Latina tenemos otros sitios donde ya se está respetando profundamente la vida, qué sé yo, como Chile, con 6 casos en cada 100.000 habitantes. O Argentina, que está por el orden más o menos de los 9 por cada 100.000 habitantes. Y Centroamérica, ni hablemos lo que está sucediendo, pero entonces los menciono porque si vamos a hablar que una de las cosas que nos unieron fue el narcotráfico, entonces se supone que la producen solamente en el Perú, Bolivia y Colombia, pero pasa por todo Centroamérica para llegar a estos lados antes de llegar a los Estados Unidos. Entonces ahí pareciera que hubiese algo que compartimos. Pero como la seguridad, la guerra, la violencia ha sido tema de todo nuestro continente. Miren ustedes qué interesante cuando se mencionaba acá cuánto tiempo se lleva realmente trabajando por que haya una materialización de la cultura de la vida, de la cultura de los derechos humanos, en ese sentido. No obstante, vamos a hablar de este paso que se dio de la seguridad nacional a la seguridad humana más o menos en 30 años en América Latina y los desplazamientos que se han dado. Estas son las generalidades para poder situar la experiencia de Colombia y la de Bogotá. Desde los años 80 revisamos la literatura de toda América Latina en temas de seguridad y encontramos que se han desarrollado todos estos modelos de seguridad. Y entonces, ¿por qué diablos no estamos seguros? Miren todas las seguridades que se han desarrollado.
que la seguridad interna, la externa, la pública, la privada, la integral, la institucional, la progresista, la democrática, la humana, miren cómo hay de seguridades. Y nadie termina un modelo cuando empieza otro. Y yo he trabajado, creo que mayor parte de mi vida, con todo lo que es la Policía Nacional, en cárceles, en todos estos temas de seguridad, convivencia y justicia. Cada loco de la gestión pública que lo mandan a Estados Unidos o Inglaterra va y quiere traer Inglaterra para Colombia o experimentar nuevas cosas. Hace poco tuve un jefe de la Policía Nacional, director de seguridad, que fue por allá, creo que a Inglaterra, y me dijo: doctora, vengan que desde hoy cambiamos aquí la noción de seguridad. No vamos a hablar más de seguridad ciudadana, hablemos de seguridad remasterizada. Bueno, pues cuando un general manda hay que obedecer, ¿cierto? Bueno, doctor, como usted diga de hoy en adelante, vamos a hablar de la remasterización de la seguridad. Y aquí está la seguridad humana que aparece en el 2009. Ahí aparece la seguridad humana como planteamiento de la Organización de Estados, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dice no más armas, no más fortalecimiento de instituciones bélicas, no más el centro de las instituciones como el centro de la seguridad. Necesitamos empezar a mirar la población que tiene déficit de salud, educación, trabajo, seguridad social y demás. Esto tiene todo un tratado, esto es como para varias maestrías, lo que ha pasado en América Latina en seguridad y en las nociones que tenemos, pero en Colombia nos ha tocado ya dejar las nociones a un lado, las teorías en un lado y mirar en el día a día a ver qué es lo que se va a hacer. Y nos ha tocado hacer demasiado. Y ahora que hicimos unas cosas, otra vez el derrotero se nos pone difícil y hay que mirar nuevos desafíos. En este mundo que pasó de aquí a aquí en todos estos años, creemos que se ha dado un desplazamiento muy fuerte, como vivimos trabajando este tema, y es que gracias a Dios, yo veo que aquí hay un faltante en este auditorio, pero ojalá, bueno, estén de civil, no hay policía, no hay nadie de la fuerza pública. ¿Será intencional o es que están infiltrados? ¿Qué pasa por aquí? Pero para mí sí, en el trabajo que hacemos en Colombia para ver cómo transformamos esta situación, la fuerza pública es parte determinante, ya no en la parte reactiva, sino ayudando a construir pensamiento. ¿Qué vamos a hacer entre todos? Porque no los podemos excluir. Y mientras pensábamos que la seguridad era la fuerza pública, eran las instituciones lo importante, pues vino seguridad humana y nos pone diciendo: la seguridad es un asunto multicausal, interdisciplinar, intersectorial y se trata de la vida. Cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la defensa de la vida. Ya no de los seres humanos nada más, sino de todos los elementos del entorno que componen esa vida. Entonces, ahí vamos viendo. Aquí está una foto que no es de Bogotá. Esa es de Medellín, de donde es Luis Guillermo. Ustedes saben, no sé si tienen noción, que Medellín fue premiada como la ciudad más competitiva, ¿cierto?, entre muchas del mundo el año pasado. Y es la primera de construir unos terribles desafíos. Allá nadie que esté ahorita, por favor, queda prohibido pensar que Medellín, Pablo Escobar. Saquen eso de la cabeza. ¿Ya? No hay que uno llegue a un lugar y dice: ay, el patrón del mal, los narcotraficantes. No. Esa no es la visión que me interesa. La que me interesa es lo que ha hecho Medellín en los grandes desafíos de todo este tiempo, siendo el sitio que el narcotráfico lo volvió nada, en donde se pagaban $1,000 por cada policía que se mataba, a ubicarse en la ciudad que hoy se da el lujo de decir que todas sus políticas públicas están transversalizadas por el principio de la solidaridad. Para poder sacar a Medellín de donde está bajo ese principio. Lo que pasa es que en esa ciudad que es tan hermoso y a donde ustedes van a incluir en los pasajes aéreos, no se les olvida, Bogotá, Monserrate, pero también Medellín lo incluyen ahí. Por ejemplo, tiene todo un sistema integrado en donde toda esta gente que vive en los sitios más pobres, que hace 15 años se demoraban 2 horas para llegar a su sitio de la casa después de trabajar 8, hoy en día se demoran como 45 minutos en ese transporte aéreo. Porque los alcaldes de Medellín, todos los que han pasado, dicen que en Medellín hasta el más pobre tiene que ser feliz.
Hasta el más pobre tiene que ser feliz. Y esa es la presencia del Estado entonces allá. Ahora sí, llegamos más asomándonos a Colombia. El problema de Colombia no fue el narcotráfico, ni es el narcotráfico. Yo después de todas muchas cosas me resisto a pensar eso. El problema de México no debe ser el narcotráfico. Es que llegó el narcotráfico y encontró unas carencias de orden social e institucional, de abandono del Estado, de exclusión entre los seres humanos, de falta de solidaridad, que ese era el sitio perfecto para florecer. Como cuando uno está por ahí mal con el esposo en la casa o la esposa y sale y alguien le sonríe, ¿cierto? Y es bonito y está bien y tiene dinero y tiene todo. ¿No dejarían ustedes el marido o la mujer? No vayan a decir que yo dije esto, por favor. ¿No sería, no es igual? ¿No es lo que construye un Estado, una anarquía? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces no le echemos la culpa al narcotráfico. Y si tocaría echarle la culpa a esos, felicitémoslos. Qué gente tan capaz para florecer económicamente. Qué gente tan capaz para manejar a un Estado y florecer de esa manera. El asunto toca empezar a pensarlo más adentro, porque el verdadero problema de Colombia ha sido la corrupción política y administrativa, y ha sido la indiferencia de la gente, y ha sido un partido que concentró el poder político y económico de aquí para arriba. Somos el único país de América Latina en donde la población, hace 200 y pico de años, venimos clasificados entre los buenos y los malos, entre los cultos y no cultos, entre el pobre y el rico. Desde los años 70 nos aplicaron una medida económica para clasificar la población que se llama estratos socioeconómicos. Y en un determinado barrio puede vivir alguien que sus grifos en el baño son de oro y el otro simplemente tiene un hueco para defecar. Son niveles de desigualdad gravísimos que nosotros tenemos, que hemos crecido mucho tiempo, en donde la riqueza de Colombia se concentra como en menos de 20 familias del país que tienen el 20% de la riqueza y del poder político y económico. Sabiendo que el principio de los derechos universales está sin vivir, está virgen. Yo no sé si aquí en Guadalajara ya dejaron de poner letreros en las ventanas que dice se busca sirvienta. ¿Ya dejaron de ponerlos? ¿O todavía se ven? En Colombia no decimos sirvienta, se dice empleada doméstica, empleada para servicios generales. Pero a veces el lenguaje es terriblemente excluyente y nuestra enfermedad es más profunda, es supremamente profunda, de no reconocimiento del otro en la materialización de los derechos humanos. ¿Qué es Bogotá? Bogotá es una ciudad con 7.776.000 habitantes, pero están atrasados como 1 millón de personas, porque el último censo fue en el 2005 y con esa se sigue proyectando para repartir el presupuesto de la ciudad. Hasta ahora se va a actualizar. ¿Y qué es Colombia? Son 47 millones, 48 millones de almas. Ustedes son descentralizados, ustedes son federalistas. Nosotros somos casi totalmente centralizados. Pero cuando llegan los grandes males a una sociedad, ya los hijos que crecen y se fueron por 8 días alegando de la casa, aquí ¿qué le pasó a México? Todos los estados autónomos, cada quien por su lado, cada quien en su aldea, y llega el narcotráfico y ahí sí buscan al gobierno central diciendo, es salvo, no es el culpable, es usted. A nosotros nos pasa lo contrario, ¿sí? Ahora cuando el gobierno central sintió semejante amenaza, empieza a decir, allá el gobernador del Valle, allá el de Medellín, ¿qué pasó? ¿Qué no hizo? Abandonaron al Estado porque no hubo capacidad de gobernabilidad en su momento. Entonces, lo que pasa es que yo me apasiono con estos temas y de pronto se me ve el tiempo. ¿Sí? Pero ahí está, ¿qué fue la década de los 80 en Colombia? Yo viví aquí en México en el 89, en el 90 y parte del 91. Yo conviví con gente que estaba en el narcotráfico, pero como yo era inocente, buena, dulce, yo no sabía que eso era narcotráfico. Todos mis amigos vivían en Bugambilla, se llamaba en esa época, pero yo no sabía. ¿Ya se me va a acabar el tiempo? Bueno, pero van a tener piedad de mí, recuerde que le traje dulces, ¿no? Diga eso allá, por favor. Ya me toca entonces correr muchísimo. Ahí está. Es un estado de sitio.
como si estuviéramos en guerra interna. Se puso estado de sitio para poder tener el país pues un poco. Se hizo una crisis política administrativa que ustedes no se imaginan. Se hizo encuestas de legitimidad institucional donde la mejor institución que le iba tenía 30%. La policía era para acabarla con la corrupción tan terrible que tenía. Bombas, terrorismo, le atentaron hasta la agencia de inteligencia del país. Descongelamiento, como si fuera poco, se descongeló un nevado y mató en una noche 15,000 personas, se las llevó por delante. Como si no hubiera nada de violencias por la mano humana, pasa esto. Se firma una primera amnistía con grupos del país, grupos guerrilleros, y surge Pablo Escobar, ese ser inigualable en el mundo. Es una cosa impresionante, pero nos surgió ese héroe. Un héroe que le ofreció pagar al país la deuda externa para que no lo molestaran. Un héroe. Hoy en el periódico de ustedes, Reforma, me acaba de mostrar Mario, mi buen amigo mexicano, hay un título de un autor que se llama Uriel Tirado. Y dicen que quieren poner presidente en el país. Y el artículo dice que es que los narcos están diciendo y los grupos disidentes que son capaces de poner un presidente. ¿No se habían dado cuenta que las mafias ponen los presidentes y los gobernantes? Nosotros nos dimos cuenta hace tiempos. Yo trabajo con el sistema penal penitenciario carcelario en Colombia. Nos tocó construir nuevos pabellones para presos políticos. No caben. Imagínense qué tal que los investiguen a todos. El hacinamiento pasa como al 200%. ¿Sí? Entonces menos mal que no investiguen algunos y a ver si se arrepienten. Pero el resto están allá. Lo único que me da tristeza es que a todos se les ha caído el pelo. Toda esta parte. Pobrecito, ¿cierto? Porque es que hay tres poderes, el poder divino, el poder humano y el poder político. La equivocación es cuando en el poder político se vuelven divinos, tienen poder divino. Hasta para masacrar gente y terminarla. Masacres, genocidios, pensando que la gente no se da cuenta. Mi país está operando la justicia para ver dónde están las 60,000 personas que se han matado desde los años 50. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes fueron los dioses capaces de terminar a los otros? Y el único secreto que se dijo en ese momento que podía servir era una reforma nacional constituyente. Menos mal que fue la primera en América Latina donde se llama al pueblo a ayudar a hacer la constituyente, a consultar qué es lo que pasa, qué no sucede, y sale una constitución con esas líneas. Me voy a referir solo a dos. ¿Cómo es posible un Estado que no respeta los derechos fundamentales de la gente? Y a alguien se le ocurrió decir que había que meter una figura que se llama la tutela. Toda persona que se le esté violentando un derecho. Yo no sé si es en 36 horas o 70 y pico de horas que un juez de la República tiene que hacer que se le restablezca el derecho a la persona o se le respete. Y eso tiene quebrado al país. Porque como la clase política gobernante viene acostumbrada a violentar los derechos fundamentales de la gente, entonces ahora están pagando, bueno, ya no se atreven a pagar, están por hoy ofreciendo dulces para que cuando se vuelva a hacer algo, que se quite la tutela, porque puede quebrar al país ante un Estado que no responde a la gente. Hay mecanismos de participación y todo lo que mencionó el diputado con tanta propiedad. Pero ¿saben qué pasó? Unos gobernantes totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Esa equivocación no se podría cometer. Pensar que ante un conflicto interno tan grave de se debe aplicar son las medidas coercitivas. Eso sí que es una equivocación profunda y ya no lo ha demostrado en muchos sentidos porque los problemas. Y nace una sentencia de la Corte, una jurisprudencia. Se les ocurre a estos gobernantes decir no, pues ahora para atender el conflicto viene la declaración de la unidad de fuerzas. Orden público es todo, es la convivencia, es la seguridad ciudadana, es la seguridad de vecindad, todo. Y como consecuencia de esa, entonces los militares aparecen en las calles. Buenos días, señora, ¿qué se ofrece? ¿Le ayuda a comprar en el mercado? ¿Pero qué pasó? Con un militar acá casi no había problema de orden público. Y la policía aparece más armada que los militares. Y nosotros tenemos la mejor flotilla aérea para guerra en América Latina, financiada por los Estados Unidos. Por si se les ofrece, se la podemos prestar, ¿no? En algún momento se la puede prestar. Y a menores costos, ¿sí? Porque eso ha durado 20 años arrimándose eso. Y la Policía Nacional se dividió en 26 servicios. Tiene cantidad de servicios anti-guerrilla, anti no sé qué, anti-secuestro, anti-narcotráfico, todo es anti. No hay ninguna para los ciudadanos. Todas son para la guerra.
todo es anti en la Policía Nacional de Colombia. Entonces se deformó el Estado. Ya la fuerza pública no tiene el rol que era. Y una cosa que ahorita se va a hacer es la reorganización de los roles de la fuerza pública que vengan en beneficio de los ciudadanos. Ahí están las políticas de Álvaro Uribe Vélez durante, ¿cuántos años fue? 8 años en el país. Ahí están. Yo no sé, pero ¿qué les pasó a los mexicanos que los trajeron para acá a Uribe, trajeron al general Naranjo? Yo no sé, y si nos traen a los otros, mejor, nosotros sabemos de reactividad. Vean. Ahí está. Lo que hay que hacer es matar a la guerrilla, matar a los narcotraficantes. ¿Y qué tal que sea mucha gente en un país los que están metidos ahí? ¿No les parece gravísimo, no? Y más grave, ¿qué tal que uno tenga un familiar en esas políticas reactivas? Y si no está involucrado nadie, queda como desaparecido. Entonces, de alguna manera, todos somos afectados. Ahí está el combate a las drogas que no se han terminado de combatir, no se ha podido hacer eso. Entonces, es un país que sigue con unas violencias graves. ¿Que han bajado? Sí. ¿Quién va a negar que no se han bajado y no se ha controlado? Pero es que está bien estos homicidios están bien, y si medimos la seguridad de un territorio por los homicidios, pues se controlan. Miren cómo se controlan. Sí se controlan. Pero un país que tenga esta cantidad de homicidios, o México que creo que tiene 28,000, o no me acuerdo cuántos tienen al año, pues muy grave. Pero estoy profundamente convencida que las violencias que agudizan otras violencias son todas estas violencias. Es la desigualdad entre los seres humanos. Es la capacidad que tiene alguien a esta altura de la vida que porque su mujer le puso los cuernos, o yo no sé cómo dicen, o al contrario, entonces lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Ahí sí hay unas cosas profundas que habría que empezar a mirar. Ahí está. Y eso hay muchísimas estrategias para reducir los homicidios, para todas esas cosas, que podemos hablar en una segunda sesión. Pero el desplazamiento de los seres humanos por violencia, ¿cuántas repercusiones tiene en una sociedad? ¿Y cuáles son los mecanismos que realmente hay? ¿O es como cuando hacemos depuración de las instituciones de la fuerza pública porque hay muchos corruptos dentro y ya tiene asegurado a dónde los va a mandar? ¿O lo que va a hacer es aumentar las bandas delincuenciales con gente muy bien entrenada por parte del Estado? Eso le pasó a Colombia. Entonces, si esa medida piensan tomarla por aquí, pues ¿cuál es la alternativa de Colombia? Esta. Pero no se va a acabar el conflicto, porque todo esto está muy concentrado en el 20% de la población. El proceso de paz está negociando por algo que Colombia nunca ha hecho. Ustedes sí han tocado esas fibras. Y es una reforma de tipo agrario, una redistribución de la tierra y la devolución de la tierra que le han robado a todos los campesinos, los grandes terratenientes, y que se han apoderado de ellas para múltiples cosas. Y eso va a costar muchísimo, eso cuesta sangre devolverle eso. Hay una ley devolviéndole la tierra a las gentes, que se distribuya y haya subsidios, porque es que este olvido del país rural es muy grave para una sociedad. Tiene que haber participación política de los actores que se desmovilizan en el país. Y mi país está lleno de odios. La ultraderecha, derecha, y dizque la izquierda, izquierda, y menos mal que no tenemos una mano en el centro. Pero si tuviéramos una mano en el centro, la cosa sería más generosa a nivel de humanidad. Eso sería más generoso, porque es que la reconciliación es profunda en ese sentido. La solución de los problemas de las drogas ilícitas. Colombia va que se las pela, y votamos, y hacemos y deshacemos por la legalización de la droga. Ya no más destrucción de vidas, ya no que los Estados Unidos luche de otra manera por sus divisas, por su fuga de divisas. Pero ya no más muertos en el país por este combate inútil a las drogas. Eso no tiene sentido. Y por eso el gobierno de Bogotá acaba de abrir. Claro, Bogotá no puede ver al gobierno nacional y el nacional a Bogotá, pero se abrieron los primeros centros de atención a drogodependientes. El tema es de salud pública. Y ustedes lo pueden pensar de una manera y yo lo puedo pensar de una manera muy distinta, si no es mi hijo o no es mi hermano o no es mi familiar. Pero cuando las cosas tocan a mi fibra humana, entonces yo empiezo a pensar de la vida de otra manera. ¿Cuánto le va a costar a Colombia el 5º punto de la agenda de paz sobre todo lo que hay que hacer con el reconocimiento de las víctimas, aplicar la verdad, que se aplique justicia y haya reparación? No sabemos cuánto le va a costar a eso al país.
Entonces son unos derroteros. Hay mucha gente que dice, no, que hagan el acuerdo, que hagan tal cosa. ¿Ha pensado en la etapa que viene qué va a significar? Dejemos atrás a Colombia, que eso es muy feo y muy grande. Nos vamos a Bogotá. Bogotá tiene dos grandes problemas. 8 millones de habitantes. ¿Se me acabó el tiempo o sí me van a dar otro poquito? ¿Sí? Me gusta la participación popular. Levanten la mano. Vean, gracias, perfecto. Ya no, rompimos ese proceso que había ahí. Gracias. Bogotá es la única ciudad latinoamericana con 8 y pico millones de habitantes sin transporte masivo, sin un metro. Hacemos milagros. Los dos problemas más sentidos de Bogotá después de esa reacción de políticas a nivel nacional: seguridad o inseguridad y movilidad. Entonces, en las dos, la primera, la de inseguridad es injusta. De verdad que yo trabajo en ese campo y nosotros siempre decimos que es injusto en donde uno trabaja que den esos datos, ¿cierto? Pero no es que hemos bajado de 57 homicidios en 1993 a 16 homicidios hoy por cada 100.000 habitantes. Y mi sagrado trabajo hoy en día es coordino la elaboración de los 20 planes de convivencia de las 20 municipalidades de Bogotá en el marco de seguridad humana. Y llego a dar estas charlas con los que tienen que hacerlo y se le pregunta a todos. Mire cómo es de rara la gente, por eso no sean gobernantes, porque eso es muy difícil. Se les dice: ¿usted lo han robado este mes? ¿Lo han matado? ¿Se han entrado a su casa? ¿Han atentado en su vehículo? ¿Le han hecho algo? No, en este mes no, nada. ¿Se siente seguro en Bogotá? Uy, no, Virgen Santísima, Dios nos libre. Uy, esto está terrible, está tremendo. ¿Qué pasa con las políticas reactivas de seguridad? Todos los organismos del Estado se van a atender el alto conflicto y se olvidan las pequeñas conflictividades. Y nosotros los ciudadanos que salimos a comprar a la tienda, que vamos a traer cosas, estamos abandonados. Y el sistema penal oral acusatorio, excepto en México, en nuestros países ha sido una desgracia. Y ha aumentado la impunidad. Y las autoridades no saben cómo actuar eso porque no se trata de un documento y una cantidad de expertos montando el sistema. Hizo el cambio cultural, adaptó las instituciones, aumentó el talento humano, adaptó las salas de audiencias, trajo las neveras para el transporte de los semen, creo que del violador, hay que transportarlo a una temperatura adecuada. No ningún investigador judicial se les han dado las neveras. Entonces eran unas cosas, unos caos impresionantes. Se cambia la ley para el manejo de infancia y adolescencia. Ahora hay que meterlos a las cárceles que después de los 14 años en Colombia. Y si el chinito es pequeñito y hizo algún acto que ya chuzó con un lápiz al otro, entonces llévelo de todas formas ante el comisario de familia, pero llévelo abrigadito, le dicen, que no le dé frío. Y a los policías no se le entregaron las cobijas para que no le dé frío. Entonces, ¿qué es esta deformación de toda la estructura del manejo de las protecciones del Estado? Pero en Bogotá somos afortunados. Mire esta maravilla de alcaldes que hemos tenido desde 1990. El único creemos que tenía poder divino es Antanas. El único. Bajó desde una academia, una universidad, entró a lo público y dijo: aquí el asunto no es de más soldados, más policías, más armas, más escopetas, más cámaras. No, señores. El asunto es de empezar a educar, a reflexionar, a trabajar, a hacer teatro, a llevar a la gente de la mano pasando las vías para que no sea animal, no sea bestia. Y diciéndole que la vida es sagrada, que su vida es sagrada, la del otro es sagrado y la de todas es sagrado. Y eso trae una cantidad de componentes, porque esos niveles educativos tocaba llevarlos hasta los servidores públicos, que a veces hay algunos servidores públicos en Colombia que son corruptos. Aquí no, ¿cierto? Aquí ni uno. Uy, en Colombia eso estaba lleno. Y me daba rabia y envidia a gente que ganaba menos que yo y tenía carros de última gama, tenía casas enormes, tenía fincas y yo, ve, ¿cómo le hará, no? ¿Cierto? Eso es impresionante, pero después se habla también en otra sesión de eso. Ahorita no hablemos de eso. Está Antanas, está Peñalosa y está Antanas. 3 alcaldes que se pusieron de acuerdo para trabajar políticas continuas, para trabajar programas exitosos, para respetar lo que hizo uno y hizo otro,
Aquí, yo no sé, siguió otro señor que trabajó profundamente estas nociones de seguridad. Cada una de esas tiene sus propios desarrollos y tenemos todo el bagaje de eso. Después vino otro señor que dijo, ahora ya hicimos infraestructura, hicimos educación, hay que trabajar las protecciones sociales. Vino un alcalde que se equivocó en Bogotá pensando que como todo estaba ya más o menos arreglado, él podía robar en forma. Y se puso a robar en forma y está en la cárcel. No lo dejaron terminar esto, porque la Constitución del 91 desarrolló unos sistemas impresionantes de seguimiento a la gestión pública. Y tiene contralorías y tiene veedurías ciudadanas y están todos encima. Los ciudadanos pueden participar mirando hasta los presupuestos de la gente. Chévere cuando los ciudadanos actúan honestamente, pero claro, uno sabe que también hay gente que empieza a gobernar el partido contrario y empieza a perseguirlo solamente porque es el partido contrario. Pero no, aquí ya hay ciudadanía formado. Entonces ese señor está en la cárcel, se llama Samuel Moreno y es amigo mío, pero como es amigo yo no hablo mal de él. ¿Sí? Uno no puede hablar mal de los amigos, simplemente está en la cárcel. Y está un señor gobernando a Bogotá, mejor dicho, el que no quiere tener el país de derecha. Casi uno de los únicos guerrilleros de Colombia que quedó de la amnistía al M-19. No lo pudieron matar. Y se lanzó como alcalde de Bogotá y está gobernando a Bogotá. Y eso no le gusta a mucha clase política gobernante del país porque fue exguerrillero y ellos creen que uno, siendo exguerrillero, ni siquiera puede entrar al reino de los cielos. Imagínense ustedes cómo es de difícil eso, ¿cierto? Eso está complicado porque ahí vienen otras cosas y estamos trabajando en seguridad humana. Ya les digo que yo no pertenezco ni a ningún alcalde, ni a ningún partido político, ni a ningún credo religioso, ni a ninguna cooperativa que pague al 5% el interés para uno volverse rico, sino que uno tiene otras formas de vivir y otras formas de ser. Al cabo de 25 años de trabajo en Bogotá, ¿qué queda? Queda una experiencia que hoy es punto de partida. Quien quiera transformar, ayudar a transformar una sociedad, nos toca primero que todo mover el asunto de la educación y la conciencia moral. Somos capaces de dar un paso, de ser otros, de pasar al reconocimiento mutuo, las eternas añoranzas de Kant, todas las añoranzas de esos grandes líderes de la humanidad, o estamos esperando que los otros los hagan. Si usted le pide a la gente que no bote basura porque no es bueno que nadie que tenga gripe, perdonen que yo sea tan ilustrativa, vaya por la calle y que saque sus cosas feas y las escupa delante de los demás. Porque es que desde ahí es donde empieza la seguridad humana y la seguridad de todo tipo, ¿cierto? Desde el manejo de las basuras, pues si no quiero que actúe así, tengo que adecuar la infraestructura para que las personas actúen y tengan dónde actuar y que sus comportamientos. Pero no basta con eso, sino que el Estado cumpla sagradamente con la protección de la parte social que está a cargo de él. ¿Qué nos interesa mover todo esto? Por Dios, se mata uno y mata a las comunidades, las desgasta. ¿Para qué las desgastamos si las normas están totalmente desadecuadas? Si por 20 o 30 años los que han legislado el país son la clase política gobernante que legisla para ellos. En Colombia se acaba de caer una reforma a la justicia que otra vez unos nuevos mafiosos llevaban por delante para que se le perdonara toda una cantidad de delitos que cometieron en las décadas anteriores. ¿Quiénes se dieron cuenta? Los estudiantes de Derecho de las universidades. Miren lo que va a pasar. Y se cayó su reforma a la justicia, porque quieren seguir legislando para ellos. Pero nuestro país ya está adecuado para que la gente participe en la revisión de las normas que hay. Las normas las hacemos, las deshacemos y se reconstruyen. ¿La ley es sagrada? Sí, cuando está vigente para cumplirla. Pero si la ley es injusta en el fondo, estamos en capacidad de moverla. Porque de otra manera no se puede mover un país, no se puede mover en una transformación. De eso estoy convencida y eso fue el trabajo que se hizo con Mocus y que estamos convencidísimos de que eso puede ser. Hoy nos situamos acá, estamos trabajando en Bogotá Humana, en el concepto de seguridad humana que dice mínimo hay que tocar 7 dimensiones para que los seres humanos sintamos que tenemos vida, pero que la podemos desarrollar con calidad y que se nos respeta el principio a la dignidad humana, porque el asunto no es de fusiles, el asunto no es de más fuerza pública, el asunto no es de más.
El asunto realmente es de una igualdad en el fondo que se busca en muchos sentidos. Entonces, este alcalde de Bogotá se le ocurrió que el presupuesto, y muchos alcaldes del país dejaron de invertir en la parte reactiva de seguridad para empezar a trabajar inclusión social, respeto profundo de derechos humanos. Todas las poblaciones que están excluidas, y yo lo digo así, si yo fuera madre de familia y mi marido me hubiera dejado porque se buscó otra, yo no sé por qué. Si yo tuviera 5 hijos y al lado viviera mi vecino que viviría a todo dar, yo no sé, yo tendría sentimientos feos contra ese vecino. Eso nos pasa humanamente. Entonces este señor se le ocurrió que se está fijando es en todo este trabajo, más participación ciudadana, más transparencia en el manejo de la información, delitos de mayor impacto, sí, muy importantes, pero en su debido sitio, homicidios, claro, hay que evitarlo, ojalá pudiéramos evitarlo, hacer investigación judicial efectiva, tratar de manera distinta a los niños y a las niñas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la población LGTBI que está totalmente excluida, los afrodescendientes excluidos, el consumo de drogas que se pensaba que era un tema de seguridad para llevar a la gente a la cárcel, hoy está declarado en Bogotá asunto de salud pública, ciudadanos y ciudadanas que habitan la calle, hay que tenerlos en condiciones distintas, personas en ejercicio de prostitución, espacios públicos. Ustedes no se imaginan cuánta violencia se genera en estos escenarios. Entre más exclusión social haya, mayor posibilidad de escalonamiento del conflicto. Nosotros en Bogotá teníamos 523 bandas delincuenciales, que ese es su oficio, entonces muy complicado esto. Y llegamos a Bogotá a un momento muy interesante, cuando yo tengo un estudio muy interesante de todos los planes de desarrollo desde los años 90. Mire los 3 objetivos de este alcalde. Esto está centrado, Bogotá está centrado en 3 cosas, una ciudad que supera la segregación y la exclusión. ¿Será posible trabajar porque sintamos que a todo ser humano lo que le interesa es tener una casa y un techo, sin importar la majestuosidad de ese sitio? ¿Será posible trabajar por seres humanos que nos sintamos más reconocidos humanamente? ¿Será que podemos entender ya que el ecosistema es una amenaza para todos nosotros en este tiempo? ¿Será que podemos entender que lo público es sagrado y que es lo único que nos pertenece a todos? ¿Será difícil hacer entender que la vida nos gusta y que si alguno está pensando aquí en suicidarse, yo sé que no lo hace de una, ¿cierto? Lo piensa varias veces. Y uno se va, ¿seré capaz? No, no nos gusta suicidarnos, nos gusta vivir, nos gusta ser y construir un país en esas condiciones. Entonces para nosotros ha sido más difícil, ya voy a terminar para que les den los dulces. Entonces, aquí antes, estamos en este momento, estamos supuestamente pensando que ya estamos tratando de superar una situación caótica. Y esos mismos autores nos complican la vida diciéndonos que en este siglo van a morir mucho más seres humanos que en los anteriores siglos por violencia. Están diciendo lo que dijo el diputado, tal cual, no están diciendo más. Todos esos coinciden en esto. No digamos más que si el ecosistema se desajustó fue culpa de otros, fue culpa nuestra en parte. Eso que está pasando con el ecosistema y las catástrofes. Van a morir muchos seres humanos por catástrofes naturales. ¿Va a haber una tercera guerra mundial? Eso es una pregunta. Y si hay una tercera guerra mundial, las bombas son nucleares y biológicas. Entonces, ¿qué va a pasar con la humanidad en ese sentido? Fracasó el sistema económico, tanto el capitalismo como el socialismo. Ninguno ha realmente logrado poner distribución de la riqueza en pro de un desarrollo social equitativo. Eso no está. Entonces son retos para México y para esta universidad que la veo tan involucrada en el tema. Los delitos de este siglo serán todos de orden global, transnacional y tienen una ventaja enorme que es el desarrollo del mundo virtual. Entonces ellos van a operar de otro modo. Ya no necesitamos más policías para eso. Ya no necesitamos más no sé qué. No, eso cambia de modalidad y son retos grandísimos. Hay una crisis del derecho punitivo. ¿Más normas sancionatorias? ¿Para qué?
Colombia tiene más presos, ya les dije que gracias a Dios que no todos los delincuentes están presos, sino una partecita de ellos, tiene más presos que profesores y policías y que gente de la religión católica. Y un problema más grave que nos cuestiona, ¿cómo fue que si nosotros somos formados la mayoría por la religión católica, hay tantos delincuentes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Son cosas que nos toca poner a mirar. Si veníamos formados como almas buenas, entonces ¿por qué uno se porta así? Es igual susto que cuando uno forma bien a un hijo y sale como un delincuente a los 5 o 15 años, ¿cierto? Y dice, yo tan bueno, ¿y esto de dónde salió este engendro? Entonces es una cosa impresionante que uno tiene que decirse ahí. Y la violencia intrafamiliar, la gran enfermedad y la patología de este continente y de América Latina es la violencia intrafamiliar. Y como madre de familia y buena esposa que soy, yo sí creo que el papel del afecto en la humanidad es la única cosa que tenemos por conquistar. El día que no seamos jueces del otro, sino empecemos a construir, entonces es posible, en ese sentido, que empecemos a decir, estamos construyendo juntos, estamos haciendo juntos. La reacción no funciona, ni siquiera para los hijos de uno. Mírenlo, dense cuenta de eso. Mientras esto no sea revisado de fondo, ni formas. Y revisar esto de fondo implica tener que ver con los girasoles. Yo dije, ¿qué hago? ¿Les pongo rosas? ¿O les pongo de esas flores tropicales todas bruscas? Digo, si les pongo la flor brusca, me dicen, como señora, como machona, ¿no? Como masculina. Y si les pongo las rosas, dicen, ay, tan femenina, ay, tan delicada. Y no, como que los girasoles puestos al sol nos ponen en un reto, en que es una humanidad y somos una igualdad, en desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y que los dos constituimos esto y que es posible transformar una sociedad desde la educación, desde la reflexión, desde la devolución de la inversión social a los seres humanos, porque todos tenemos el mismo derecho en un país y en lo público. Lo que pasa es que hay una clase gobernante, no hay aquí ni uno de esos, menos mal, pero que son culpables, porque han pensado que el poder que la vida les da es un poder para realmente abusar la confianza y ellos estar mejor que miles de seres humanos que quisieran estar mejor. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra ponente, la doctora Maristela Baracaldo Méndez, la presentación de su ponencia titulada De la Seguridad Nacional Democrática a la Seguridad Ciudadana Humana, la experiencia de Bogotá 2012-2014 en un país que negocia la paz. La doctora Baracaldo se sirvió reflexionar, entre otros temas, en que Colombia es un país que ha sufrido violencia política. Los narcotraficantes y guerrilleros se convirtieron en señores de la violencia. El concepto de seguridad se obtiene con la lectura crítica de las ahora obras clásicas de Beck y Foucault, entre otros. El verdadero problema de Colombia ha sido la corrupción política y administrativa. La riqueza de Colombia se concentra en no más de 20 familias del país, lo que ha generado división política entre el gobierno central y el gobierno local. La agudización del conflicto en la década de los 80 en Colombia generó, entre otras cosas, estado de sitio y crisis política. Las reformas necesarias se manifestaron, entre otros aspectos, con la Asamblea Nacional Constituyente. El error de ingobernabilidad, una jurisprudencia con la sentencia unificada 476/97, orden público y libertades ciudadanas para militarizar el combate al narcotráfico. Efecto reprobable. Desplazamiento de los seres humanos por violencia, desafíos de la seguridad dirigidos a la reacción que no funciona para el Estado. Alternativa, negociación y firma de un proceso de paz. Tarea pendiente, evolucionar al concepto de seguridad ciudadana. Agradecemos a la doctora y otorgamos en nombre de los organizadores
el presente reconocimiento que a la letra dice: Primer Congreso de Seguridad Ciudadana, Desarrollo y Desarrollo Urbano. Otorga el presente reconocimiento a María Estela Baracaldo Méndez por participar como ponente en el primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano con el tema de la seguridad nacional democrática a la seguridad ciudadana humana, la experiencia de Bogotá 2012-2014 en un país que negocia la paz, efectuado los días 3 y 4 de noviembre de 2014 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Firman el maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad Virtual de esta Casa de Estudios. El licenciado José Trinidad Padilla López, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado. El maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fiscal general del Estado de Jalisco, y la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidente del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Doctora, muchas gracias. Es cuanto, y entregamos la mesa al siguiente ponente, por favor.